Bienvenidos a todos a este nuevo video donde hoy vamos a preparar un relleno a base de un buttercream de merengue suizo que tiene sabor a crema del cielo. Sí, crema del cielo es uno de los sabores clásicos de todas las heladerías de Argentina y hoy lo vamos a hacer especialmente para rellenar nuestros bizcochos o, por qué no, para decorar nuestros cupcakes. Ya estamos listos con todos nuestros ingredientes pesados y vamos a comenzar con esta preparación deliciosa. Para eso vamos a tomar un bowl, preferentemente metálico, que es el que vamos a llevar a baño María para hacer nuestro merengue suizo. Como merengue suizo vamos a colocar azúcar y claras en nuestro bowl que luego vamos a llevar a un baño María. Colocamos. Siempre vamos a utilizar el doble de azúcar que de claras. Esa es la proporción para nuestro merengue. Una vez que nosotros tenemos lista nuestra preparación en nuestro bowl, vamos a llevarlo entonces a un baño María. Para eso vamos a utilizar una cacerola, en lo preferible que sea de fondo grueso. Vamos a colocar agua, solamente unos 2 centímetros más o menos de espesor. Y esto lo vamos a dejar entonces que poco a poco vaya levantando temperatura. No tenemos que dejar que nuestra agua hierva. Y con la ayuda de un batidor vamos a estar removiendo constantemente. Una vez que ya el azúcar se humedeció bien por completo, podemos comenzar a mezclar un poco más. Recuerden, no tenemos que batir, simplemente tenemos que ir moviendo para que el calor del bowl no llegue nunca a coagular las claras. Este paso puede siempre llegar a demorar unos minutos, tenemos que ser pacientes, porque si hacemos con fuego muy fuerte, lo que va a pasar es que se nos van a coagular el borde de las claras y es lo que no queremos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra preparación está lista? Cuando alcance aproximadamente los 60 grados, que lo podemos hacer tomando la temperatura con un termómetro o pellizcando la preparación con nuestros dedos, vamos a dejar de sentir los cristales del azúcar. A medida que va pasando el tiempo, nuestra preparación va tomando temperatura y con esto va logrando tomar una consistencia un poco más ligera. Van a ver que el hilo ya no es tan espeso como lo era al principio y empieza a alargar una pequeña espuma. Eso quiere decir que la preparación ya está alcanzando casi su temperatura. Puedo notar también porque el batidor deja de hacer como ese ruido de arena. Y entonces nosotros ahora vamos a empezar a controlar poco a poco la temperatura si queremos con la ayuda de un termómetro para estar bien exactos. Ya casi está alcanzando la temperatura, voy a apagar el fuego. Cuando ya alcanzó, simplemente vamos a retirar ahora nuestro bowl. Dejamos esto a un lado. Siempre vamos a mezclar porque no queremos que nuestro bowl, que está caliente por la parte de abajo, siga cocinando nuestras claras. Vamos a mezclar ligeramente. Y ahora lo que voy a hacer es chequear. Yo con la temperatura de mi termómetro ya estoy 100% seguro de que alcanzó la temperatura ideal, pero nunca está de más chequear que los cristales de azúcar se hayan disuelto. Y para eso vamos a tomar
la preparación con nuestros dedos, bien limpios por favor, y vamos a pellizcar. Si no sentimos ningún grumo de azúcar, quiere decir que la mezcla ya está lista y vamos a comenzar a batir. Vamos a batir siempre a una velocidad media. No queremos que nuestro merengue se infle de golpe formando burbujas muy grandes que después se van a bajar demasiado. Siempre mejor una velocidad media. Así que vamos a venir por acá. Vamos a dejar nuestro batidor de lado y vamos a tomar una espátula. Vamos a mezclar y vamos a añadir entonces nuestro merengue que vamos a batir con nuestro batidor de globo. Para este paso siempre les recomiendo tener una batidora con pie, es mucho más práctico porque no nos vamos a cansar el brazo tan rápido porque necesitamos que nuestras claras levanten y que se forme nuestro merengue con un lindo pico. Comenzamos a una velocidad baja y luego subimos un poquito a una velocidad media, nunca pasarse de una velocidad número 4. Mientras dejamos que nuestra batidora vaya formando todo nuestro merengue, importante que nosotros tengamos este paso adelantado, que es tener la mantequilla cortada en pequeños cubos y que esté a una temperatura ambiente. Pero ojo, temperatura ambiente no quiere decir que esté demasiado pomada, tiene que tener un poco de cuerpo porque si no nuestro merengue va a derretir demasiado nuestra mantequilla. Vean este punto donde nosotros tenemos la mantequilla que está con picos, que tiene todavía esta consistencia semi rígida. Ese es el punto ideal con el que nosotros vamos a empezar a incorporar a medida que esté nuestro merengue listo, pero todavía no es el paso. Vamos a dejar aproximadamente unos 7 a 10 minutos hasta que nuestro merengue esté completamente montado y a temperatura ambiente. Una vez que nosotros tocamos el bowl de nuestra batidora y está a temperatura ambiente, quiere decir que nuestro merengue ya está listo para poder comenzar a incorporar nuestra mantequilla. Voy a apagar y vamos a controlar el pico de nuestro merengue, que es muy importante en este paso. Pueden ver, ¿sí?, que tenemos un pico que es flexible, que no se cae. Este es el punto ideal, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora es empezar a integrar parte de la mantequilla con el accesorio del globo. Sí, vamos a comenzar con el accesorio del globo porque va a ser mucho más fácil poder comenzar a integrar. Entonces, voy a tomar una porción. Vamos a levantar. Recuerden que en este paso es mantequilla sin sal, ¿sí?, la que vamos a estar utilizando. Vamos a bajar y empezamos a integrar. Es muy normal que cuando tengamos más o menos la mitad de la mantequilla incorporada, la preparación baje y parezca que se corta. Eso es normal que suceda. Y luego vamos a cambiar la batidora con el globo por la lira y ahí terminamos de incorporar el resto de la mantequilla. Una vez que ya se integró por completo toda nuestra mantequilla, vamos a quitar entonces nuestro globo y vamos a seguir añadiendo la mantequilla, pero ahora vamos a colocar nuestra lira. Y si ustedes no tienen la lira en sus casas, no se preocupen porque tranquilamente pueden seguir con la batidora sin ningún problema, pero teniendo siempre la precaución de no incorporar demasiado aire ya en esta parte.
Vamos a ir agregando poco a poco nuestra mantequilla. Una vez que terminamos por incorporar entonces toda nuestra mantequilla, vamos a subir nuestra batidora y dejar batiendo por lo menos por unos 5 minutos más hasta que nuestra preparación se vea bien cremosa y suave. Una vez que ya logramos que nuestra preparación se vea mucho más cremosa, lo que vamos a hacer es sacar nuestro bowl, vamos a mezclar con una espátula bien llegando a la parte baja para que se integre por completo. Vean cómo ya se ve mucho más tersa. Voy a limpiar un poco mi espátula y vamos a ir con nuestra espátula de silicona bien a la parte baja. Y de esta forma ya tenemos lista una buttercream neutra. Quiere decir que no tiene ningún sabor, que ya está lista para utilizar si nosotros queremos cubrir los pasteles. Pero esta va a ser una buttercream saborizada, que como les comenté va a ser de crema del cielo. Y entonces, antes de seguir mezclándola, vamos a empezar a darle sabor y a darle color, que es característico de este relleno. Vamos a utilizar para eso, tengo esencia de vainilla incolora. Solamente vamos a agregar media cucharadita. Voy a colocar un poco de colorante blanco porque quiero neutralizar mi color amarillo, ya que quiero que tenga un color celeste. Si yo le agrego el celeste directamente, como tiene una base más amarilla, puede tirar a un tono más verdoso. Entonces vamos a agregar colorante blanco. Y ahora sí, vamos a continuar mezclando. Un tips que les doy es utilizar un secador de cabello. En este paso nos va a ayudar a nosotros a integrar más rápido los colores y a que nuestra preparación se vea mucho más sedosa. Solo 20 segundos, cada 30 segundos de descanso de calor, vamos a empezar a darle un poco de temperatura. Una vez que ya terminamos entonces, vamos a ver cómo nos quedó nuestro butter. Vean que ya tomó un lindo brillo. Aclaró ligeramente su color. Mezclamos muy bien la parte baja. Y ahora le vamos a dar este color característico de nuestro relleno de crema del cielo con colorante celeste. Voy a tomar primero una porción de mi color. Agrego acá. Mezclo. Mezclo y una vez que logré que se integre perfectamente, con esto voy a empezar a darle color a mi buttercream. Es mucho más fácil de integrarlo.
agregamos nuestra otra cantidad de color y para hacerlo más rápido y que vean que también se puede hacer sin ningún problema, vamos a terminar de integrarlo directamente con nuestra lira. Una vez que ya terminamos por incorporar entonces nuestro color, vamos a apagar nuestra batidora. Ya tenemos entonces listo nuestro relleno, nuestro frosting. Simplemente vamos a raspar lo que sobra. Mezclamos bien todo nuestro color para que no nos quede veteado. Si bien la lira nos ayuda muchísimo a integrar el color, en la parte de abajo siempre le falta mezclar un poco. Pero vean la consistencia entonces de nuestro buttercream. Es bien brilloso, bien sedoso y cuando nosotros lo coloquemos en nuestro pastel va a quedar con esa textura bien lisa. Así que vamos a pasarlo entonces a nuestro bowl. Y ya tenemos casi listo nuestro buttercream crema del cielo, que lo podemos utilizar ya sea para rellenar pasteles, para cubrirlos, para utilizarlos en nuestro frosting, para nuestros cupcakes. Lo podemos utilizar en un sinfín de preparaciones. Ya terminamos por hacer nuestro relleno de buttercream de crema del cielo. Es ideal para decorar todos nuestros pasteles o, por qué no, nuestros cupcakes. Lo pueden conservar hasta 2 semanas en el refrigerador sin ningún problema, siempre que lo hagan en un envase bien hermético. Y si lo quieren conservar por mucho más tiempo, lo pueden hacer en el congelador de 3 a 6 meses sin ningún problema. Lo único que les recomiendo es que cuando lo saquen lo dejen a temperatura ambiente y luego hagan el proceso del secador de cabello para que tome nuevamente su consistencia. Mi nombre es Leonardo Espinosa y los invito para que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo hicieron. Pueden activar la campanita aquí debajo para que notifique cada vez que subimos un nuevo video y para ver dónde vamos a utilizar este relleno en nuestro Funfetti Cake, que pronto estaremos subiendo el video. Los invito a que pongan en práctica esta receta y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.